Bien. Como pueden ver en la pantalla, está en la unidad 0 les puse una encuesta acerca del horario de atención a estudiantes. Entonces yo les puse algunos horarios, pero quisiera saber si no sé si tienen, dado que están juntos, ¿cierto? Y probablemente todos sigan el mismo horario. No sé si alguien de ustedes nos puede sugerir algún horario en el que la mayoría vaya a poder para yo agregarle ahí al listado que yo ya puse. Obviamente un día en el que yo también pueda. Entonces, no sé si me pueden sugerir alguna hora o un día en el que ustedes vayan a poder recibir tutorías. Me pueden sugerir para yo anotarle y agregarle ahí a la encuesta. ¿Qué día de la semana les queda mejor? ¿Y qué horario? ¿Qué hora? Viendo el horario de clase, ¿no? ¿Alguien que me pueda sugerir, por favor? ¿No sería un horario de 3 a 5 el viernes? Ya, el viernes de 3 a 5. A ver. No, no puedo. Una horita no. Tienen que escoger una hora y el otro sale del otro grupo, ¿no? Que hayan escogido otro. No, ese día no puedo porque probablemente ahí tenga reuniones de cátedra, entonces no voy a poder. Obviamente, estos horarios se pueden mover, ¿no? Porque me falta que me fijen una hora de cátedra que todavía no me la fijan. Pero bueno, esperemos que no me cambie. Ya, pero ¿qué día? ¿Otro día? ¿Por la mañana? Del Por la viernes. mañana de 9 a 10 creo que estaría bien. Ya, el día viernes. Sí, el día viernes de Sí, 9 a Dali. 10. Ya. Entonces voy a Yo también. agregarle ese al listar, ¿ya? Entonces el que más tenga votos va a ganar. Obviamente no todos van a estar ahí en el mismo grupo, pero el que más tenga votos con eso nos quedamos, ¿sí? Eh, Igual ese de dar otra alternativa del otro horario que salga con el otro curso para que los que no avancen a ir ese horario pues puedan ir el horario que escogió el otro curso, ¿ya? Entonces, ustedes me están sugiriendo, a ver, 7 a 9, de 9 a 10. Ya, el día viernes de 9 horas a 10 horas AM. Creo que está bastante bien porque es por la mañana. Ya, ya. El otro yo ya les escojo, o sea que sea el segundo grupo que ya, el segundo lugar que quede, o tal vez les sugiera el del otro horario del otro curso, ya. Pero bueno, ese es fijo, ya, y ese lo pueden elegir la mayoría, ya. De todas maneras les voy a colocar otras opciones, sí, pero entre esas va a estar el que ustedes me están sugiriendo, ya. Ya, como ustedes pueden ver, la encuesta se va a abrir a partir de las 8 de la noche, ¿sí? De las 8 y va a estar abierta durante toda la semana hasta el día viernes. La encuesta no es calificada, pero sí es nominativa. Es decir, que yo puedo saber qué estudiante no ha respondido a la encuesta, ¿ya? Em, entonces, noten que si es que, solo pongo por supuesto, si es que el día viernes fuese las atenciones a estudiantes de 9 a 10 de la mañana, entonces ese día tienen que tener en cuenta que yo puedo traer preguntas de la tarea que me vaya a tocar la siguiente semana. Por ejemplo, esta semana tienen que hacer ejercicios de cálculo con operaciones y de matrices, ya digamos, por ahí están algunos ejercicios de eso. Entonces, ustedes ya ahorita en CP pueden ver la hoja de deber. Entonces, ustedes van a ir así. Obviamente no se van a poder hacer el último día de clases, ¿no? Los que vamos a ir estudiando bien, entonces tienen el día que se abre, que es desde hoy, ¿no es cierto? Tienen lunes, tienen martes, tienen miércoles, tienen jueves, ¿sí? Inclusive un poquito viernes en la mañana, ¿ya? Entonces, esos días yo tengo que descubrir qué preguntas puedo llevar, ¿sí? O alguna inquietud que yo no haya podido hacer. Obviamente, como les dije, son preguntas puntuales, nada de clases de ese momento, le vuelvo a explicar cómo se multiplica matrices. Un ratito voy a... Ya, entonces, y también tomando en cuenta los días que les vaya a tocar las evaluaciones, por ejemplo,
Si el otro miércoles nos tocara dar una prueba, pongo por supuesto, ¿no? Si el otro miércoles, entonces yo ya debo preparar el viernes, ¿sí? Con anticipación preguntas para la evaluación del miércoles, ¿sí? Porque nos tocaría de esa manera hacerlo, ¿sí? Si el otro miércoles tuviéramos una prueba, entonces yo el viernes tengo que aprovechar esa hora y posiblemente la otra hora que les vaya a mandar, pero esa no es tan fija para todos, pero en esa más o menos, de 9 a 10, ¿qué preguntas puedo llevar? ¿Sí? Para aclarar alguna duda. Esto no es obligatorio, ¿sí? Esto es opcional, ¿sí? También pueden ir con preguntas de los controles, obviamente, siempre trayendo qué es lo que usted cree que es y qué es lo que está puesto allí. Entonces yo ahí anoto y hago la observación y comunico, ¿sí? Ya, de eso se trata. Entonces, no se olviden de llenar la encuesta, la voy a abrir toda la semana. Eh, esta semana ya se incorporaron unos chicos que seguramente vinieron ya de extraordinarias. Yo ya me voy a descargar otra vez el listado para ver si ya aumentó el número de estudiantes o disminuyó. Que más general aumenta, ¿ya? Eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra cuestión que tenía que indicarles? Ya, eso nomás. Ya, entonces vamos a comenzar esta encuesta está abierta toda la semana, no es calificada como les dije, pero sí es nominativa. Sí, se puede saber qué estudiantes han respondido o no a la encuesta. Ya, entonces vamos a comenzar con, dígame, señora Aiden. Ingeniera, buenas tardes. Quería Ujú. preguntarle acerca del control de deberes, debido a que desapareció de la plataforma el día de ayer, el control de Ah, deberes 1. ya, pero eso es Entonces, DCP, ¿no es cierto? Ustedes están con el profesor, son GR10 con Jairo. Jairo les ha de haber quitado a él pregúntenle por qué desapareció el control de deberes, ¿sí? Le correcto, pregunto. porque, por ejemplo, la fecha de entrega es el día de mañana, Ujú. entonces desapareció el domingo. No sabría si se lo podría comunicar o... Y ahorita está oculto, o sea, no se ve. Sí, no se ve, no se puede responder ni acceder al mismo. Solo Y se ya, le puede, solo se puede realizar la actividad de link que obviamente sí se puede enviar y todo lo concerniente. ya. Ya, déjenme preguntarle a Jairo por qué lo ha ocultado y ya les comunico, ¿no? Dándome un tiempito aquí para escribirle y yo ya le aviso y ojalá hasta eso ya nos responda. Y ya yo les aviso a ustedes. Ya, Profe, sí, dígame, señor Stalin. sí, disculpe, profe, era para decirle a Aiden que el profe hizo un grupo de chat de WhatsApp y nos notificó de que eliminó la actividad, entonces solo tenemos que hacer la entrega y el control, nada Ya. más. Entonces tengan la bondad de agregar a los demás compañeros. A ver, señora Aiden, dele el número por chat, por aquí por el chat. Mándeles y agréguenle, por favor. Todos los números que falten agregar, póngale, agreguen. O manden, ¿cómo saben mandar un enlace o algo así? Creo que hacen ustedes. Ya, como quiera, pero agreguen ahorita. ¿Quién es el administrador del grupo? El profesor. El profesor. Ujú. Entonces, pídale al profesor que le agregue a él. Entonces, ponga el número ahí y denme mandando el número. Todos los que no estén en ese grupo, pongan. Y el estudiante que habló ahorita, ¿dónde está? Stalin, ya, Stalin, demos copiando esos celulares y dígale, profesor Jairo, por favor, agregar estos estudiantes que no están en el grupo, por favor, ya, y ahí tienen que agregarles. Ya, mándale Listo. el correo, que digo, su número acá al grupo, ¿no? Porque él ya, eso, y ahí está el de José Mauricio, falta el de Aiden, mande Aiden, de agregando, señor Stalin. Mándeles El- este aviso a Jairo y como ya saben, ya ahorita ya les he avisado que ha estado eliminada esa actividad. Ya faltan algunos, ¿verdad? Ya al final le pregunto si ya agregó señor Stalin. Ya. Entonces, listo, para profe. poder avanzar en la teoría, vamos a seguir con esta semana. Ya. Vamos a ver la definición 1 de matrices. Vamos a abrir un ratito el listado para pedir que participen. Ya un ratito.
Ya, vamos ahorita, ya. Ya, yo tengo 3 parámetros ahorita, ¿no? Que estoy viendo la asistencia, esto no es calificado, ¿no? Esto solo me sirve personalmente para monitorear a los estudiantes, ¿sí? Posiblemente yo alguna vez necesite saber si el estudiante estuvo presente en cámara, ¿no es cierto? Estuvo presente, encendió la cámara, correspondía a las preguntas, ¿sí? Esto para un control. Esto que ustedes tienen aquí, por ejemplo, ahorita le voy a nombrar al señor Alexander Tibanta. ¿Se encuentra? Sí, ingeniero. Ya. Entonces yo ahorita le pongo que está presente, ¿sí? Y le pongo ok, la cámara está encendida. Si le hiciera una pregunta y responde bien, le voy a poner ok, ¿sí? Ya. Esta no va a ser la única participación que él tiene. Digamos que la otra semana, el día miércoles, le vuelvo a nombrar. Y por su mala suerte, él no se encuentra, ¿sí? Entonces, el P que tenía de presente, yo le pongo como una X, es decir, que no está, ¿ya? Y obviamente le pondría ahí, ¿no? Los demás, los 2 ítems se mantendrían. Obviamente, si es que le vuelve a hacer otro día y le vuelve a preguntar y está presente, tendría que mantener los otros 2 ítems, ¿ya? Entonces, traten de mantener al menos estos 3 ítems, que son asistencia, cámara, elección, siempre en positivo, todo ok. Aquí no hay término intermedio, sí, es 1 o 0, ¿no es cierto? ¿Está bien o está mal? ¿Está presente o está ausente? Usted no está a medias presente, ¿cierto? Entonces, ¿está presente o no está presente? Entonces, trate de tener esto siempre en positivo. Esto para un control y para mí, sí, para conocerles mejor a lo largo de todo el semestre, para que esta sea una clase interactiva y puede ser que al final también ustedes, no sé, necesitamos estudiar si ha estado presente, no ha estado presente, ha venido a clases, no ha venido a clases. Sí, uno puede faltar, pero tampoco es que justo el día que falta le voy a llamar, ya sería mala suerte, ¿no es cierto? Ya. Eso, sí, entonces para eso es. Ya, entonces vamos con el señor Alexander Tibanta, ¿ya? Vamos a leer la primera definición. Definición 1, matriz triangular. Sea A perteneciente a la matriz de orden n por n, se dice que A es una matriz triangular superior si A y J igual a 0 para todo I mayor que J, con I y J perteneciente a J, y una matriz triangular inferior si A y J igual a 0 para todo I menor que J, con I y J perteneciente a J. Perteneciente a J, ya. Entonces nos está dando una definición de matriz triangular superior y matriz triangular inferior, ya. En la parte de abajo tenemos un ejemplo. El primero es referente a una matriz triangular superior, ya. ¿Qué está indicando? Que los números que se encuentran por debajo de la diagonal principal, noten que siempre la que estoy señalando va a ser la diagonal principal. Todos los números que se encuentran debajo van a valer 0, ¿ya? Y arriba de la diagonal, en la parte superior, van a haber números, no todos nulos, no todos nulos. Pueden ser inclusive ceros, pero la idea es que se cumpla esta propiedad, que para todo número que se encuentre debajo de la diagonal principal, valga 0, ¿ya? Al contrario de la matriz triangular inferior, en la matriz triangular inferior tiene que suceder que arriba de la diagonal principal todas las posiciones tienen que valer 0 y por debajo pues hay números que no todos pueden ser nulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un 0, acá hay números no nulos, ¿ya? Entonces, por debajo números y arriba sí todos tienen que cumplir ser 0, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, ¿sí? Aquí un ejemplo con el señor que estaba leyendo el ejemplo de la definición, con el señor Alexander Francisco, nos va a dar un ejemplo de una matriz triangular superior, ¿sí? De orden 4×4. ¿Empiezo desde filas o desde columnas? Puede empezar por filas. Sería 1, 0, 0. Ah, no, eso es columna. No, sería 1. Sí, está mal lo que dicté, perdón. Yeah. Superior Confundí le con dije, fila y ¿no? columna. Ajá, Yeah. confundí fila y columna. Sería 1, 2, 3, 4.
Sería 0, 1, 2, 3. 0, 0, 2, 3. 0, 0, 0, 1. Ya, muy bien. Noten que en la diagonal principal, sí, todas las entradas son, bueno, ahí pueden pasar cualquier cosa, no pueden ser cualquier número aquí, pero debajo de la diagonal principal todas las posiciones valen 0. Entonces, esta se refiere a una matriz que es triangular, es superior. Si arriba números, abajo todo 0, abajo de la diagonal principal. Ya. De forma análoga podemos dar ejemplos para la matriz triangular inferior. Ya. Vamos a revisar otro tipo de matriz. Vamos a ver el concepto de matriz diagonal. Ya. Vamos a pedirle al señor César Villasís que nos lea, por favor, la definición número 2 de matriz diagonal. Ya. Buenas tardes, profe. Sea A que pertenece a K, N por N, se dice que A es una matriz diagonal si verifica que A y J es igual a 0. Para todo I que pertenece a J y J que pertenece a J, con I diferente de J. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí un ejemplo, una definición primero de matriz diagonal. Siempre hay que observar cuál es el orden de las matrices. Ya, acá arriba tengo una matriz de orden n por n, es decir, es una matriz cuadrada. Solo ahí puedo hablar de matriz triangular, porque sea una matriz cuadrada primero. Y lo mismo para la matriz diagonal. Sí, también tiene que ser una matriz cuadrada. Nos dice que una matriz diagonal verifica que en las posiciones I, J valen 0. ¿Para qué posiciones? Donde I sea diferente de J. ¿Sí? No dice nada sobre los elementos que se encuentran en la diagonal principal, que son los elementos donde la fila y la columna coinciden. Entonces, ahí no hay ninguna restricción, pueden ir cualquier valor, ¿ya? Pero la condición que sí se debe cumplir es que se debe cumplir es esta, ¿no? Sí, que en las otras posiciones que están fuera de la diagonal, todas valgan 0, ¿ya? ¿Está entendido? Ya, entonces preguntémosle al señor que acabo de leer ahorita la definición, al señor César, ¿sí? Si la primera matriz de orden 2 por 2 que está en el ejemplo 2 corresponde a una matriz triangular superior. Superior sí, porque en la parte de abajo tiene el número 0. ¿Ya? Todas las posiciones por debajo de la diagonal valen 0, ¿ya? Es una matriz triangular, a ver, yo le dije ahorita superior, inferior. También, porque ¿Sí? por arriba de la diagonal también es 0. ¿Ya? Sí, también es. Entonces, solo como observación, aunque no está aquí en el resumen, podemos decir que una matriz diagonal es una matriz que es triangular superior e inferior al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, matrices diagonales son matrices triangulares superiores e inferiores al mismo tiempo. Otra observación, en la diagonal principal no hay ninguna restricción sobre las entradas. Puede tomar cualquier número, ¿sí? Note que en la primera matriz de 2 por 2, en la diagonal son números diferentes. Bueno, en la matriz 3, que está ahí de 3 por 3, y en otra matriz de 4 por 4, en la diagonal principal todos valen 1, ya. Ya, pueden ir diferentes o todos iguales. Igual se refiere a una matriz diagonal siempre y cuando cumpla la definición 2. Ya. Notemos que en todos los casos, los términos fuera de la diagonal principal son todos iguales a 0. Ya. Entonces, fuera de la diagonal principal, todos valen 0. Ya no dice nada sobre la diagonal principal. Puede ir cualquier número ahí. Vamos a definir a una matriz escalar. Entonces, para eso nos va a ayudar el señor Matías Villarreal Cruz. Sí, profe, buenas tardes. Buenas, vamos a leer esa. Ya, matriz escalar. Sea A elemento de la matriz de orden n por n, se dice que A es una matriz escalar si es una matriz diagonal que verifica A sub i
igual a alfa. Para todo i elemento de j con alfa elemento de k, es decir, todos los elementos de la diagonal son iguales. Ya. No, ahí nomás. Muchas Ya. gracias. Ya, aquí tenemos un ejemplo de matriz. Bueno, abajo tienen el ejemplo de matriz escalar, ¿ya? ¿Pero qué se refiere a una matriz escalar? Primero, es una matriz que tiene orden n por n, cuadrada. Ya, segundo, es una matriz diagonal. Ya sabemos cómo se define una matriz diagonal, ¿sí? Y por último, adicionalmente, pone esta condición que está aquí, ¿sí? Está colocando que en la diagonal principal, que es decir, las posiciones A sub i, valga alfa, donde alfa es un número real. Ese se tiene que repetir en toda la diagonal, porque dice aquí para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una matriz escalar? Una matriz cuadrada, una matriz diagonal, ¿sí? Donde en la diagonal principal existe el mismo número, ¿sí? En todas las posiciones de la diagonal principal, ¿ya? O está escrito el mismo número. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera es una matriz de orden 2 por 2, ¿ya? Esta es una matriz diagonal, ¿sí? Porque fuera de la diagonal principal todo vale 0. Y es una matriz escalar, porque en la diagonal principal solo está escrito el mismo número en cada una de las entradas de esa diagonal. El ejemplo número 2, tengo una matriz de orden 4 por 4, ¿ya? En la diagonal principal todo vale 5. Entonces, esta es la característica de una matriz escalar, porque es diagonal y todas las entradas de la diagonal principal valen el mismo número. Ya. Lea, por favor, la advertencia, señor César Villasís. Lea la advertencia, es decir, la que está escrita en amarillo. Note que una matriz de identidad es un tipo de matriz escalar. Además, la matriz escalar se puede expresar como la multiplicación de un escalar por la misma matriz de identidad. Ya, muy bien. Entonces, a ver, denos un ejemplo de una matriz diagonal, ¿sí? De orden 3 por 3. Yo mismo, Sí, de orden 3 por 3 sería 3, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 3. ¿ya? Sí, esta es una matriz de orden 3 por 3, ¿sí? Esta es una matriz escalar, porque es diagonal y en toda la diagonal principal, ¿sí? Solo hay el mismo número, ¿ya? Entonces, una última pregunta para el señor César. Puedo decir estas dos preguntas, ¿no? Una matriz escalar es una matriz diagonal, ¿ya? Y la otra es una matriz diagonal, es una matriz escalar. Ya, respondamos, señor César. Ya. Ya, a ver, una matriz escalar es una matriz diagonal. ¿Cuál sería la Sí, respuesta? sí, Ya. porque por arriba, o sea, encima de la matriz, digo, de la diagonal principal, todos sus valores toman 0 y por debajo también. Ya. Entonces sí, por definición. Más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en la definición le dice que la escalar es una diagonal, ¿cierto? Ya.
La segunda pregunta, ¿una matriz diagonal es una matriz escalar? No, porque tienen que tener el mismo valor para que Ya, pueda entonces ser tiene que tener escalar. el mismo valor. ¿Qué pasa si yo doy una diagonal? Ya, tiene que tener el mismo valor. Ya, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería un contraejemplo de esto? Porque esto es falso, ¿no? Aquí no, y acá sí, ¿no? La respuesta. No, contraejemplo. Ya, pongo una diagonal que no sea escalar. De 2 por Ya, ¿de cuánto, perdón? 2 por 2, 2 por 2. Ya, 5, 0 y 0, 3. Ya, muy bien. Ya, ahí tenemos un contraejemplo. Esta es diagonal, pero no es escalar. ¿Ya? En la escalar, esta diagonal tiene que ser el mismo número. Ya, entonces ahí están las respuestas, ¿ya? Entonces, acordarse de esto. Cuando algo es verdadero, cuando una proposición es verdadera, lo que tengo que hacer es demostrar a la proposición usando definiciones y teoremas y proposiciones, ¿ya? Cuando es verdadero. Cuando es verdadero, no sirve dar un ejemplo, por si acaso. Si ustedes le dicen, demuestre, ¿sí? Que una matriz escalar es una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, usted pone un ejemplo. Entonces, usted da una matriz escalar y dice, esta matriz escalar es diagonal. Entonces, no está haciendo nada ahí, ¿sí? ¿Por qué? Cumplen todas esa condición. Entonces, cuando es verdadero y todas cumplen la condición, lo que es válido hacer es la demostración. En este caso, estamos afirmándolo sí. ¿Por qué? Por la definición. La definición me dice que para que sea escalar tiene que ser diagonal. Cuando una proposición sea falsa y yo tenga que refutar esa proposición o demostrarla, una forma de hacerlo es con el contraejemplo. Entonces, cuando es falso, basta colocar un contraejemplo que vaya y muestre que la proposición es falsa, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que con este ejemplo no se cumple la consecuencia de la proposición, ¿sí? Ya, entonces recuerden, si es verdadero demuestro y si es falso doy un contraejemplo. Obviamente no siempre es válido o siempre es fácil buscar contraejemplos. A veces resulta que toca también para el caso que es falso demostrarlo con el método directo. Pero normalmente, casi frecuentemente, aquí en los ejercicios de álgebra, la mayoría se pueden hacer con contraejemplos felizmente, ¿ya? Entonces vamos acá, la mayoría, ¿no? Siempre hay excepciones también. Vamos con el ejemplo 4. Ya. ¿Qué decía la...? Profe, Sí. una pregunta. ¿Estos casos se cumplen para una matriz de 1 por 1? ¿O esa es una excepción, por decir así? Para matrices de 1 por 1. Que sea... ¿cuál matriz? ¿Escalar? O sea, en sí todas, o sea, puede ser triangular, perdón, solo diagonal y escalar, ¿o no? Ya. A ver, puede ser una matriz de orden 1 por 1. Veamos si va en contra de la definición. Ya. 1 por 1. En la diagonal, ¿está el mismo número? Sí, si es que yo estoy refiriendo a una escalar, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir aquí la matriz B, matriz y 1. Esta es una matriz de orden 1 por 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en la diagonal, que es el único número, ¿es el mismo número? Sí, ¿ya? Como no hay más posiciones fuera de esa, entonces no estaría en contradicción de la definición. Entonces, podría decir que esta es una matriz también escalar, también diagonal y triangular también, porque no hay contradicción con la definición o existe alguna posición fuera de esa diagonal que no sea nula. ¿Sí? Se podría decir, ya. Con matrices de orden 1 por 1 es muy raro trabajar, ¿sí? La mayoría de veces se trabaja con matrices de orden 2 por 2, pero sí, existen las matrices de orden 1 por 1. Ahí tenemos una, ¿no? Donde la entrada ahí es 1. Y es una matriz escalar, puesto que cumple la definición. En la diagonal hay solamente el mismo número, y no va en contradicción de la definición, puesto que como no hay más posiciones, no puedo decir nada de las otras. Entonces sí, es una matriz escalar y diagonal también.
Sí. Ya. Vamos a ver ejemplo 4. Considera la siguiente matriz diagonal. Ya. Tenemos una matriz de orden 2 por 2. Es una matriz escalar. Dice que toda matriz escalar se expresa como la multiplicación de un escalar por la identidad. Eso sí, porque como en la diagonal siempre va a haber el mismo número, por las propiedades de matrices sabemos que ese número yo lo puedo poner fuera de la matriz multiplicándola, ¿sí? Entonces, al retirar el número de la diagonal, en la diagonal se va a convertir todo 1, ¿sí? Y esa es la característica que define a una matriz identidad. Entonces, siempre una matriz, pero que sea escalar, no dice diagonal. En las diagonales no se puede hacer eso porque en la diagonal van a tener diferentes números y ahí no se puede sacar un solo factor. En las escalares sí se puede sacar como factor 3, que multiplica toda la matriz. Resulta que en la diagonal principal todas las entradas valen 1. Eso constituye una matriz identidad. Por lo tanto, me va a quedar el escalar por la identidad del orden de la matriz original, en este caso de orden 2. Entonces, acordarse también de esa definición, ¿sí? ¿Cuál es la característica de una matriz escalar? Escalar, que yo la puedo expresar como el producto de un escalar por la identidad. ¿Qué escalar? El que está en la diagonal principal. Ya, acordarse de todas esas cosas, porque puede ser que en algunos ejercicios no lo necesitemos, ¿sí? Entonces, siempre tener presente los conceptos para poder resolver los ejercicios con más agilidad, en menor tiempo. Ya. Demuestre que la suma de dos matrices escalares es una matriz escalar. Primero hagamos esa parte. Ya. Bueno, como dice que demuestre, esta es una proposición que es verdadera, ¿ya? Entonces, hay que usar las proposiciones, las definiciones, ¿sí? Las propiedades para poder demostrarlo. Ya. Entonces, escribimos la demostración directamente. Entonces, demostración. Ya. ¿Qué necesitamos para hacer la demostración de esta afirmación? Necesitamos dos matrices que sean escalares. Ya. Entonces, siempre cuando comienzo a demostrar, coloco lo que necesito, ¿sí? Aunque esté escrito en el ejercicio, lo vuelvo a escribir, ¿sí? Aquí no está escrito, entonces yo tengo que hacer aparecer los elementos. Entonces pongo aquí, sean A, ya, una matriz, le vamos a poner con entradas A sub I, J, una matriz de orden, vamos a ponerles en el campo K, ya. Como son escalares, hemos visto hasta ahorita que todas tienen el mismo, son cuadradas, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner N por N. También necesito otra matriz. Vamos a llamarle B con entradas B sub I, J. Esta matriz no debe tener diferente orden, debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí les está hablando de suma. Para nosotros poder sumar dos matrices, ambas deben tener el mismo orden. O sea, no puedo cambiar de orden de la matriz. Aquí es N, ¿no? Ya. Ambas de orden N por N, N por N. Ya. Tomo los elementos y digo de qué se trata. ¿Qué están cumpliendo estos dos elementos? Entonces sean A, B, matrices, sean I, B, matrices escalares. Ya. Es decir, si son matrices escalares, ¿qué tiene que pasar? Que, es decir, que A sub I tiene que ser igual a ¿quién? A alfa. Copiamos la definición que estaba aquí, ¿no? Aquí, A sub I tiene que ser igual a alfa. Para todo I, elemento podemos poner de 1 hasta N. Miren que estoy poniendo entre llaves, ¿sí? Puesto que puede tomar cualquier valor, aquí I. Alfa tiene que ser un número, pongámosle del campo K. Seamos un poco más generales. No vamos a irnos solo a R, sino también K, que puede ser
complejo también el campo, ¿ya? ¿Qué más quiere decir eso? Ya, y tenemos que B sub I también podemos poner así, es igual a un beta para todo I elemento de 1 hasta n con beta elemento del campo K. ¿Sí? Ya. ¿Qué más satisfacen estas matrices? Tal que, podemos poner aquí tal que. Ya. ¿Qué tiene que pasar con los subíndices? IJ. A sub IJ tiene que valer 0, ¿sí? Con I distinto de J, ¿sí? Coma, B sub IJ tiene que valer 0 con I distinto de J, ¿sí? Para todo I, coma J, elemento de 1 hasta N, ¿ya? Entonces, aquí estoy escribiendo en notación matemática, ¿sí? Porque una cosa es decir, a ver, son matrices escalares, ¿ya? Y ahora eso tradúzcalo a un lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, si son escalares, tenemos que decir que en la diagonal principal solo hay un mismo número, y eso lo estoy diciendo aquí, en la primera línea, ¿sí? Para la matriz A, lo mismo para la matriz B, que en la diagonal solo va a haber el mismo número, y que estos números son números escalares, ya, eso lo digo ahí. Pero ahí solo estoy diciendo que sucede que en la diagonal principal de cada matriz está el mismo número, pero falta la característica de ser diagonal. Ya, cuando yo digo que una matriz es diagonal, sería en frase, y ahora en un lenguaje matemático sería decir que A sub IJ vale 0, con I distinto de J. Sabemos que todas las posiciones donde la fila y la columna son distintas valen 0. Lo mismo para los elementos de B sub IJ. Ahí también valen 0 para todo I distinto de J. Aquí IJ recorriendo desde 1 hasta N. Note que pongo pertenece y entre llaves pongo el conjunto de subíndices que puede tomar, ¿no? En este caso puede ir de 1 hasta N. Listo. ¿Qué he dicho hasta ahí? Que las matrices son escalares, ¿ya? Nada más. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Que la suma es una matriz escalar, ¿ya? Como vamos a directo ir a la demostración, sí poner por demostrar porque es muy tedioso ponerle el por demostrar, ya. Cuando es fácil le pongo rápido qué es lo que quiero probar, pero ahorita si quieren podrían ponerlo aquí, ¿no? Por demostrar que A más B es una matriz escalar, ¿ya? Aquí podríamos haberle puesto, ¿no? Por demostrar, para no dañar abajo es una matriz escalar. En palabras, ¿no? Porque sabemos que en notación matemática sí se nos toma mucho tiempo escribir esto, ¿ya? Entonces, más fácil escribirlo así, ya. Continúo la demostración, porque acá ya puse demostración, ya. Por otro lado, o por otra parte, podemos poner, sí, para darle una continuidad a lo que estamos escribiendo. Entonces, por otro lado, ya cambiando de idea, ahora voy a probar lo que queremos, ya. A más B es igual a la matriz. Ya por definición, como hemos aprendido, es a la matriz A sub IJ más B sub IJ. Ya, nada más. Esta obviamente es una matriz de orden n por n. ¿Ya? Cumple lo siguiente, ¿ya? Cumple dos cosas. Cumple que A sub I más B sub I es igual a... ¿Cuánto es A sub I? Ya vimos por las hipótesis que es alfa. ¿Cuánto es B sub I? También vimos que es otro número, que es beta. ¿Sí? Esto lo puedo hacer, sí, en la yésima posición, ¿no? En la fila yésima y en la columna yésima de ambas matrices. Ya. Esto, donde para todo I, elemento desde 1 hasta N, y alfa más beta, como K es un campo, si yo tomo dos elementos del campo y los sumo, se quedan en el campo. Entonces son elementos de K también, son reales,
¿sí? O son complejos si es que tomo como número complejo. Hagamos, ya. Hasta ahí solo estoy diciendo que en la diagonal de la suma hay un mismo número. ¿Qué número es ese? El alfa más beta. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las posiciones? Ya, A sub ij más B sub ij, ya, ¿qué pasaba aquí? Este era 0. ¿Qué pasaba en el otro? También valía 0, esto me daba 0. Esto para todo i, elemento ij estamos tomando aquí, vamos a borrar. Ya, entonces aquí, esto para todo i, vamos aquí para todo i, j, elemento de 1, 2, hasta n, y con la condición de que i sea diferente de j, ya, los que no están en la diagonal. Pero esto por definición significa que esto por definición quiere decir que A más B es una matriz escalar. Una matriz escalar. ¿Ya? Y eso es lo que queríamos probar en otras palabras. Ya, entonces recuerden, a veces nos dicen en palabras, ¿sí? Lo que vamos a demostrar. Y a nosotros nos toca ponerlo en un lenguaje matemático, ¿sí? A veces nos toca hacer así, como es en este ejemplo, ¿sí? O en este ejercicio. Dice, pruebe que dos matrices escalares es una matriz escalar. Entonces, con lenguaje no se puede demostrar, ¿sí? Arriba se pudo hacer algo, ¿sí? Porque decía, a ver, una matriz escalar es una matriz diagonal. Sí, ahí en frase y escribo en palabras, lo digo, sí, porque por definición una matriz escalar es una matriz diagonal, ¿ya? Demostrado. Ya no necesité nada de lenguaje matemático, ¿ya? Algunas veces se puede así. Otras veces, como en este caso, nos toca trasladarlo a un lenguaje matemático. Entonces, a ver, ¿qué significa que dos matrices sean escalares? Ya, entonces ahí lo escribo. ¿Qué significa? En traducción matemática. ¿Ya? Entonces ya está aprobado. Ahora, vamos a responder a la segunda pregunta. Ya, vamos a preguntarle a Matías. Matías Villarreal Cruz. Sí, profe, recién me preguntó a mí. Ah, ya le pregunté a usted. Ay, ay, ay. Ajá. Y ya leyó. Sí. Hoy. Ajá. Ah, ya no me dirán la clase anterior, que les dije que esto hay que ser constantes, hay que ser constantes, ¿sí? Como la función. Todo el semestre tienen que estar así, ¿no? Hasta el último día. Ya. Vamos, entonces vamos a preguntarle al señor Ricardo Yandún. Sí, profe. Ya. A ver, Ricardo, responda a la pregunta que viene después del ejercicio. Dice, ¿qué se puede decir sobre la resta? Es decir, si yo tengo dos matrices escalares, ¿su resta es una matriz escalar? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Ya. Sí, porque en la diagonal no va a cambiar la resta, van a ser resta de dos mismos números. ¿Y en las otras posiciones? Está el 0, así que no cambiaría. Ya. Si usted le piden demostrar, ¿qué parte de la demostración que está en la pantalla cambiaría? ¿En qué línea? Tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cambiaría. ¿Qué líneas cambiaría ahí? La 4. No alcanzo a ver muy bien. No le veo bien ahí. Perdón, Inge, está muteado. A ver.
Cambiaría la 4, la 5 y la 6. 5 y la 6 también. Ujú. Cambiaría ¿De lo de acuerdo? la suma por la resta. Ujú. Sí, la suma por la resta. Ya. Vamos a ir acá. Y vamos a poner ejemplos de dos matrices escalares. A ver, deme dos ejemplos. Deme la matriz A y B de orden 3×3 que sean escalares. 4, 0, 0, ¿Ya? 0, 4, 0, ¿Ya? 0, 0, 4, Y ahí la de abajo. 1, 0, 0. No, la identidad otra. Entonces 3, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 3. Ya, muy bien. Entonces, si yo sumo las dos matrices A más B, aquí me va a quedar 8, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 8. Y si Sería resto las... 7. Ah, 7, 7. 7, 7. Ya. Y si resto, me quedaría, creo que ahí sí me queda A menos B. Acá vamos a poner A menos B, no puse aquí A menos B. ¿Cuánto nos queda ahí? La identidad. Sí, con A menos B me va a quedar una identidad de orden 3. Ya, y como notamos, las dos son escalares. Ya, esto solo para ejemplificar el teorema. Sí, no nos sirven como demostración. Ya sabemos que si es verdadero nos toca usar propiedades, teoremas, proposiciones. Ya, muchas gracias, señor Profe, Ricardo. disculpe una pregunta. Diga. Donde puso para todo y elemento de 1 hasta los naturales, ¿se podía poner como está en el PDF, o sea, y elemento de J? Ah, ya, para todo y elemento de J. ¿Sí? Sí. O sea, usted dice así, para todo y elemento de I, ¿saben poner? O J, no sé, aquí. Vámosle J, ¿ya? Ya. Sí, pero ¿qué entiende usted por este conjunto? Por J. Ujú. Sería el conjunto de las filas. Ajá, el conjunto de las filas. O sea, el conjunto que recorre el número de filas. Ujú. ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Cómo sería entonces? Sería la misma para desde 1 hasta n. Ajá, sí. Bueno, ahí al lector, a la persona que lee, le da a decir que usted entiende que el J es un conjunto donde está definida bien el número de filas, ¿sí? Ya. Normalmente es I mayúscula para las filas, ¿cierto? Y J mayúscula para las columnas. Así lo hace el libro, ¿no? Ah, Ya. sí, sí, pero en matriz escalar está ahí elemento de J. Eso le iba a preguntar también. No hay problema, ¿verdad? A ver. No, porque J es el conjunto tanto para filas como para columnas, ¿no? N elementos. Entonces, es indiferente si le pongo I mayúscula, J mayúscula. Distingo I mayúscula y J mayúscula cuando el número de filas y columnas son diferentes, N por M. Sí, ahí se entiende Listo, que profe. I va desde 1 hasta N y J es igual a un conjunto que va desde 1 hasta M. Ya en este caso el J o el I, como ustedes quieren nombrarlo, es un conjunto de números naturales que va desde el 1 hasta el N. Sí puede ponerlo así y el lector sobreentiende que ese conjunto está definido sobre el orden de la matriz. Ya. Vamos a matriz simétrica. Vamos con el señor Washington Yandún. Buenas tardes, Inge, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Ya. A ver, señor Washington Yandún, vamos a leer la definición de matriz simétrica. Ya. Definición 4. Matriz simétrica. Sea A elemento del campo n por n. Se dice que la matriz A es simétrica si A transpuesta es igual a A. Verán que aquí, si yo pongo solo así K, esto es campo. Campo de campo. No, ¿sí? Donde K es R o K puede ser los complejos. Ya, aquí puedo decir leer campo.
ya. Si yo pongo así, ya, aquí ya son matrices, ¿verdad? Matrices, ya, de orden n por n, ¿sí? Ya son diferentes. Ahora, las entradas o los elementos, ¿sí? Más bien, las entradas de las matrices son números que pertenecen al campo, que pueden ser R, o sea, decir campo n por n, no, ¿sí? Matrices de orden n por n, ¿sí? Nada más. Ya sabe que K es los reales o los complejos. Ya. Ya, tenemos aquí un ejemplo de una matriz de orden 4×4. Ya. La transpuesta de A dice que es la misma matriz. Sí es cierto. Ahora, señor Yandun, denos un ejemplo de una matriz de orden 5×5 que sea simétrica. Ya, piénselo hasta eso. Verá, yo le voy a dar una idea para decir cuándo una matriz es simétrica. ¿Sí? Verán, les voy a anotar aquí. ¿Se acuerdan que les dije? A veces nos dicen en lenguaje cotidiano, ¿sí? Y eso nos toca traducirlo a veces a un lenguaje matemático, ¿sí? Para conocer mejor cómo está construida una determinada matriz, ¿sí? Ahora, en una matriz simétrica dice que la transpuesta es la misma matriz. En otras palabras, esto significa que A sub IJ, ¿cierto? Esta es la posición IJ de A, ¿ya? Como yo le quiero sacar la transpuesta a esta matriz, resulta, ¿sí? Que yo al transponer la matriz, ¿cómo me queda esta matriz? Cuando yo le transpongo. Me queda de la forma de A sub, ¿cómo? A sub JI, ¿cierto? Porque yo intercambio las filas por columnas, ¿sí? Esto es por definición, ¿ya? Entonces, para que una matriz sea simétrica, ¿qué debe cumplir? Si dice que vale A, vamos a ponerle aquí con rojo. Esto tendría que volver. Esta sería la transpuesta, ¿no? Por definición. Pero esto dice que tiene que ser A. Pero A es la matriz A sub IJ. ¿Sí? En otras palabras, esto equivale a decir que A sub JI es igual a A sub IJ, ¿sí? Para todo I y J, ¿cierto? Para todo IJ con I distinto de J, pero bueno, si vale I igual a J no habría problema, ¿no? O sea, sí se cumpliría la igualdad. Ya, entonces esto está en otras palabras, ya en un término matemático. Entonces, con esta explicación podemos indicar cómo sería una matriz de orden 5×5. Vamos a anotar aquí la matriz. Y ahora sí, díctenos la matriz de orden 5×5 simétrica. Con esta indicación, ¿sí? Es decir, que en la posición JI tiene que ir el mismo número que en la posición IJ. Es lo que dice, ¿sí? A ver, 1 por filas. 1, 1, 2, 2, 0. De ahí sería en la siguiente 1, 2, 2, 3, 0. 2, 2, 3, 4, 0. ¿Ya? 2, 3, 4, 4. Pero póngale un número ahí, ya se va a desaparecer la columna ahí. 5. Ya, 5. Ya, veamos si está bien. Veamos si respeta la regla. Pero falta una fila. Ya, siga. 2, 3, 4, 4. Pero si ve, me dan los mismos números ahí, diferentes, tiene que poner ya. Otro. 3. Ya, 3. Ya. Le creo que entiende si me da diferentes números, pero ahí voy a toditos. Mejor era que ponga 2 todito. O 5. Ya. Verá, veamos si se cumple, ¿no? A sub JI. Ya, esta es la posición 1, 2. Ya, aquí vale 1.
Entonces, ¿qué tiene que pasar en la posición 2, 1? Tiene que valer 1. Ya, en la posición 1, 3, ya, aquí vale 2, entonces la 3, 1 tiene que valer 2. Bueno, aquí se ve claramente porque él repite bastante el 2, ¿sí? Pero supongo que usted lo entendió así, ¿verdad? Sí. Ya, pero usted tiene que darse cuenta si está bien o está mal, ¿sí? Todas las posiciones, obviamente. Si hay alguna que no cumple, entonces ya no sería una matriz simétrica. Es decir, que si yo le hago la transpuesta a esta matriz, me tendría que quedar la misma. Ya, a ver, revise bien y dígame, o señáleme, o indíqueme la fila y la columna que está mal. La posición en la fila y columna que está mal. A ver, sería la 5, la fila 5 y columna 1. O sea, ese 0 tiene que ser 2. O al revés, no, el 2 tiene que ser 0 también. ¿Cierto? Sí. Ya, así mejor. Ya. ¿Dónde más está mal? El 3 que está al lado del 0 tiene que ser 3 o 0. Y el 3 que tiene que estar al lado del 0 tiene que ser 3 o 0. O sea, me supongo este, ¿no? Sí. Ya. El que está al lado de ese también. ¿Y a cuánto tiene que ser este? ¿El que está en la 5, 2? 0. 0 dice. Ya veamos, sí. Este está en la 5, 2. ¿Cierto? Posición 5, 2. O sea, que en la 2, 5 tiene que haber un 0. Sí, sí está bien. Ya. ¿Dónde más? En la 5, 3. Ya, en la 5, 3, 5. Fila 5, columna 3, aquí. ¿Y a qué número dice que va ahí? Un 0. Un 0 dice. Veamos. Esta creo que no pasa en la 5, 3, no, a ver, vamos. Voy a hacer lo que usted me dice, ¿no? En la columna, en la 3, 5 me dijo, ¿no? ¿Cierto? En Repita. la 5, 3. Ya, en la 5, 3 estoy acá, disculpe, aquí. ¿Ya qué número va ahí? Un 0. Un 0. Ya, 5, 3 significa que en la 3, 5 va 0. Sí, está bien. Ya, otra. Y en la 5, 4. Ya, en la 5, 4. ¿Ya cuánto va ahí? 5. 5. Porque en la 4, 5 va un 5. 4, 5. ¿Y alguna otra que esté mal, tal vez por ahí? La 5, 5. En la 5, 5 no pasa nada, ¿no? Porque 5, 5 sigue siendo 3, 5, 5, 3 cuando le transponga. No pasa nada. Está bien 3 ahí. ¿Ya? Ya, las demás están bien, ¿sí? Ya. Esta cumple que la transpuesta, si usted transpone, ¿qué va a quedar? La misma matriz. Entonces es simétrica esta matriz, ¿sí? Ya. Entonces ya nos damos cuenta cómo buscar o cómo está definida una matriz simétrica, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya nos dimos cuenta, ¿no? Verá que aquí las últimas lo hizo, se equivocó, ¿sí? Pero después ya lo rectificó revisando la condición que hay que cumplir, ¿ya? En la diagonal no importa. Estas siempre al transponerle, esta se va a quedar ahí mismo, porque son las posiciones donde la fila y columna coinciden. Así que cuando yo le hago la transpuesta, van a quedar ahí mismo, ¿sí? Ya las otras son las que hay que ir revisando, que tanto en la J iésima y J sean el mismo número, ¿ya? Esa es la forma de conocer a la matriz simétrica, cómo está formada, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Ya les agregaron, sí, ya les han puesto al grupo, creo. Ya les han agregado. ¿Ya les agregaron, chicos, a los demás que faltaron? Al señor... Sí, Inge, pero no reviso el celu en la clase. Supongo que sí. ¿Ya? Ya verán. Señor Aiden, ¿ya está agregado al grupo? Sí, le había respondido que supongo que sí, Inge. Es que no reviso el celu en la clase. No lo tengo acá. Ya, ya.
Entonces, muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ir acá abajo al ejercicio número 2. Dice, dada la matriz A de orden n por n, muestra que A, la transpuesta de A más A es simétrica. Ya, a ver, demostremos eso. Voy a poner acá, un poco más acá para que nos alcance a demostrar esta proposición. Sí, aquí lo vamos a hacer. Ya. A ver, ¿cómo demuestran ustedes que la transpuesta de A más A es simétrica? Ya. Entonces, primero pongamos qué es lo que queremos probar. Ya. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que la transpuesta de A más A, ¿sí? En otras palabras, me da la misma matriz. Esto es por la definición. Esto en otras palabras, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a poner demostración, ¿sí? Ya, ¿qué hacemos aquí? Sean, ¿cuántas matrices necesito? Solamente una, ¿no? Sea A, una matriz de orden n por n, ¿ya? Ponemos acá, nada más, ¿no? Por demostrar ya pusimos arriba. Si quieren pueden ponerle acá al lado, pero queda mejor arriba porque acá ya voy a empezar a demostrar. Ya, parto del lado izquierdo y llego al lado derecho. Entonces, pongamos aquí A más A transpuesto más A, todo esto transpuesto, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Ocupamos las propiedades de la matriz, de la transpuesta de una matriz. Entonces, aquí me quedaría la transpuesta de A más A transpuesto, ¿ya? Esto por la propiedad transpuesta de una suma. O le pueden poner inclusive la propiedad que A más B transpuesto, pero esto sí, dar aquí un espacio, dejar siempre un espacio, si es que voy a escribir propiedades para que no piensen que es parte de lo de acá, porque si no tiene sentido que aparezca hasta B, ¿sí? Doy aquí un espacio, aquí, ¿sí? Esto es igual a A transpuesto más B transpuesto. Esto para todo A, B, elemento de las matrices de orden n por n, ya. O pueden poner por suma la transpuesta de una suma también, ¿ya? Segundo, esto es A más A transpuesto, ¿ya? Aquí están ocupando la propiedad de que la transpuesta de A es A. Esto para todo A, elemento de las matrices de orden n por n, ¿ya? Y aquí, para que me quede igual a lo como queremos nosotros, a la misma matriz, le voy a cambiar el orden. ¿Sí? Esto por la propiedad de matrices. Pueden poner propiedad de matrices o conmutativa de la suma de matrices o que A más B es igual a B más A. B más A para todo A, B, elemento de las matrices de, o solo de orden n por n, porque estoy con matrices cuadradas. ¿Sí? Así que me interesan las propiedades solo para las matrices cuadradas. Y termino la demostración. Ya estaría porque... pueden poner en palabras si quieren también lo que significa por definición, lo que quiere decir, también pueden ponerlo así, que A transpuesto más A es simétrica. Ya. Siempre tratar de concluir abajo con alguna frase, ¿sí? Siempre tratar de concluir abajo con alguna frase que vuelva a indicar que ha demostrado lo que quería, ¿sí? Ya. ¿Está entendido esta demostración? No es difícil, bastante corta, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Antes, si no, para proseguir con lo que es matriz antisimétrica. A ver, vamos con el señor Washington ya nos respondió. Ya, hasta ahorita ya terminé todos los estudiantes que tenían descargada la asistencia a la semana anterior. No sé si alguien no está aquí. ¿No le he nombrado? De todas maneras. Una pequeña pregunta Sí, de antes. dígame. ¿Qué, no sé, me quedó esa duda, ¿qué significa PD? Eso es lo que le puso al inicio. Ah, P es por y D es demostrar. Por demostrar. Ya, gracias, profe.
Ya, vamos a seguir con... Profe, disculpe Sí, una pregunta. dígame. Disculpe, ¿por qué parte de A transpuesta más A, todo eso transpuesto? No lo entendí eso, no lo escuché. Ah, ¿por qué parto de ahí? Ya, porque ya por si acaso PD, si ustedes quieren pueden escribirle por demostrar, solo que como tenemos que hacer muchas demostraciones, yo ya lo escribo cada rato por demostrar. Esto es por demostrar, ¿sí? Y la abreviación es PD, ¿sí? Ya, usted puede escribir toda la frase, ¿ya? ¿Por qué partimos de aquí? Como yo les dije, cuando me digan en palabras, sí, que quieran probar, en palabras me están diciendo que la transpuesta de A más A es simétrica, eso equivale a decir lo que está luego de las dos siglas, P mayúscula y D, ¿sí? Eso quiere decir que la transpuesta de A más A es la transpuesta de A más A. Ya, ¿por qué puse eso? Porque para que una matriz sea simétrica, de acuerdo a esta definición que está por acá arriba, si yo saco la transpuesta, me tiene que quedar la misma matriz. Eso significa que la matriz es simétrica. Ahora, no me están dando solo A, me están dando la matriz A transpuesta más A. Dice, pruebe que esa es simétrica. Entonces, tengo que sacar la transpuesta. Y al sacar la transpuesta, me tiene que dar la matriz original, la que está acá dentro del paréntesis, es decir, la transpuesta de A más A. Por eso, para probar la igualdad, partimos del lado izquierdo, parto de aquí, y trato de llegar con las propiedades al lado derecho. Ya, por eso pusimos así. No sé si se entendió ahí. Sí, profe, muchas gracias. Disculpe, las justificaciones también se pueden escribir con el nombre de la definición, ¿verdad? Sí, si ustedes quieren poner, ¿cómo? Definición 1, 2, así. O sea, sí, pero por decir, definición 1, suma de matrices transpuestas, por decir así. Sí. La idea es que ese lado derecho quede justificado, ¿no? Que no quede vacío, porque sí cuenta que se justifique. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señor Carlos? Gracias. Carlos Andrés. ¿De acuerdo, señor Carlos Andrés? Lo que dice el compañero. No se le escucha. Se apagó, creo que su micrófono. Ya, apáguele nomás el micrófono. Y ya le apago. Ya. A ver. Vamos a la otra definición. ¿Sí? Vamos a leer la siguiente definición. Ya. Bueno, ahorita ya acabé a todos de preguntar, pero si me falta alguno, voy a descargar otra vez la asistencia para los chicos que entraron después. Espero que se mantengan el número, ¿ya? Bueno, vamos con otra vez de nuevo, ¿no? Como les dije, vuelvo a usar los mismos datos y que se queden así, ¿no? Tal cual, o sea, se mantenga. Vamos con Coraima. Señorita Coraima Angulo. Sí. Ya. A ver, señorita. Vamos solo a leer la definición que está ahí. La 5. Ya, matriz antisimétrica. Sea elemento de K por orden n por n, se dice que A es antisimétrica si la transpuesta de A es menos A. Ya. Aquí es una matriz, por si acaso. A es una matriz de orden n por n, nada más. ¿Sí? Cuando dice K elevado a la n por n, es una matriz de orden n por n. Ya. Sí, no quiero hacer A que pertenece a K elevado a la n por n. A es una matriz de orden n por n. Ya se sabe que las entradas en su mayoría de veces son números reales. Ya. La definición cambia aquí. Dice que ahora para que sea antisimétrica, la transpuesta de A tiene que ser igual a menos A. O sea, la misma matriz, pero con signo cambiado. ¿Ya? Abajo tiene un ejemplo. Y acá al lado voy a colocar así mismo. En vez de ponerlo en palabras, lo vamos a traducir a un lenguaje matemático. ¿Sí? A ver. ¿Qué significa que una matriz
sea antisimétrica. ¿Qué pasa con cómo son las entradas de esta matriz? ¿Sí? ¿O qué características cumple esta matriz por ser antisimétrica? ¿Ya? Entonces, si yo saco la transpuesta de la matriz A sub I J, ¿cierto? Si yo le saco así, cuando saco la transpuesta, la matriz me va a quedar como A sub JI. ¿Por qué? Porque las filas pasan a ser columnas. Las columnas pasan a ser filas. Ya. Pero dice que esta tiene que ser igual a menos, ¿sí? La matriz original, es decir, A sub I J. Esto, en otras palabras, significa que A sub JI tiene que ser igual a menos, ¿sí? A sub I J, ¿sí? Para todo I J, nada más. ¿Y con qué condición adicionalmente? Otra condición que vean que se está cumpliendo aquí. Aquí les voy a poner I distinto de J. ¿Sí? O sea, tienen que ser el mismo valor, sí, pero con signo diferente, ¿no? Para que sea antisimétrica la matriz. O sea, en la posición, si tengo la posición JI, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con la otra matriz? Tiene que ser igual a menos la posición A sub I J, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa con las entradas A sub I? ¿Qué pasa con las entradas A sub I? A sub I. Ahí ¿Van a I es ser las igual a mismas? J. ¿Mandé? Las entradas A sub I van a ser las mismas. Las mismas. A sub I. ¿Qué pasaría con esas entradas? ¿Cuánto tiene que valer? 0. 0, porque hay Serían que nulas. pasar arriba nomás, ¿no? Se va acá, esto se vuelve 0. ¿Ya? Esto para todo I también. Lo I recorriendo donde pertenece el subíndice. Para todo I elemento de J, ¿ya? Y J. Ya se entiende que el J es un conjunto, ya, de índices, números naturales. Ya, aquí tiene que valer 0 estas entradas, ¿sí? Es la única forma de que A sub IJ sea igual a menos A sub IJ, ¿sí? Y la JI posición tiene que ser igual a menos la IJ posición, ¿sí? Solo ahí voy a ver que la matriz, o voy a tener que la matriz sea antisimétrica. Estas serían las condiciones, ¿no? ¿Qué cumple una matriz antisimétrica? Ya, pongamos aquí un ejemplo. Voy a poner aquí, o ustedes van a poner, señorita. Viendo estas condiciones de aquí, pongamos un ejemplo de una matriz de orden 4×4 que sea antisimétrica. Vamos con la señorita Coraima. Sí. 0 en fila. 2 menos 3, 5. Sería menos 2, 0, 4, 1. Menos, 3, menos 4, 0, 2, menos 5, menos 1, 5 más 1, 3. No, dijo 0. todas bien, hija. No, Equivoqué. estoy en la posición 4, 3, ¿no? 0. Menos 2, 0. Eso. Sí, me equivoqué. Ya dijo todito bien, solo al final se equivocan así en pequeñeces. Y eso es lo que yo les cuento a ustedes, verán. Hacen bien, sí, entienden. Pero a veces un número lo ponen mal, un signo lo pusieron mal, o no pudieron definir el conjunto,
Y eso le arrastra todo mal hasta el final y sacan mala nota. Y van acumulando esas malas notas y no alcanzan al final, ¿ya? Entonces, una parte de tener que estudiar, ¿cierto? Bastante en la materia, también tiene que estar bien concentrado ese día, ¿sí? Bien concentrado para no cometer estos pequeños errores que nos llegan a grandes consecuencias al final, ¿sí? Entonces, el profesor no tiene que hacer. Si ya vamos con la rúbrica, ¿sí? Y ella se equivocó en el signo, copió mal. Entonces ya va a ir todito mal. Porque, por desgracia, la mayoría de ejercicios en álgebra son como consecuencia de un paso anterior, ¿sí? No es como que van separados toditos, ¿ya? Entonces siempre un literal depende del anterior o un paso siguiente depende del anterior y así es todito el problema. Entonces si yo al comienzo lo hice mal, aunque yo conozca bien el resto, por ese pequeño error voy a perder un porcentaje de nota que sí me representa, ¿sí? Nos puede representar hasta una pérdida, ¿sí? Entonces ese día hay que concentrarse bien e ir estudiando, ir bien preparado y no cometer esos errores. Y al menos en la evaluación no hay cómo hacer eso, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, ya hemos entendido, ¿cierto? Con esta forma de definir o caracterizar a la matriz antisimétrica, ya cómo construimos o cómo es que está formada esa matriz, cuál es la estructura de esa matriz, que son las posiciones A sub i j o A sub j igual a menos A sub i j, ¿no? Como entradas. Y que en la diagonal principal, que está representada como las posiciones A sub i, valga 0. Ya, siempre en la antisimétrica, en la diagonal principal, todo vale 0. Tanto la simétrica como la antisimétrica son matrices cuadradas. Ya, entonces siempre primero tengo que tener una matriz con orden igual, ¿no? En filas y columnas. Ahora, otra cuestión. Matriz simétrica y matriz antisimétrica son dos conceptos diferentes. No es lo uno opuesto a lo otro, ¿sí? No es que si una matriz sea simétrica, entonces va a ser antisimétrica. No dice eso, ¿no? O que si una matriz es antisimétrica, entonces va a ser simétrica. ¿Ya? No, no dice eso. No hay ninguna relación entre las dos palabras, aunque se parezcan, ¿sí? Simplemente la una le dice que por ser simétrica, la transpuesta es la misma matriz. Ya. Pare de contar hasta ahí. Ahora la otra, antisimétrica, anteponiendo la palabra antisimétrica, significa que la transpuesta de esa matriz resulta la misma matriz, pero con signo diferente, con menos por delante, ¿ya? Vamos a revisar el ejemplo que dio su compañera. Nos falta hacer un poquito más en este. No se ve tan bien, sí que se note, ¿no? La propiedad. Le vamos a hacer un poquito más acá. A la derecha le vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Cuando ustedes quieran probar que sea antisimétrica. Por lo general no se les pide dar ejemplos, ¿sí? Pero es mejor que conozcan, porque sí se trabaja con ese tipo de matrices. Y si usted conoce cómo está hecho algo, ¿sí? Cómo está armado algo, usted va a poder hacer lo que puede, lo que quiera, ¿no? Puede desarmarlo, puede usar propiedades, ¿sí? Entonces, si usted lo conoce, puede hacer muchas cosas con eso. Ahora, si no conozco cómo está armado, entonces muy difícil va a ser contestar las preguntas, ¿sí? Entonces, yo ya sé cómo está estructurada esa matriz antisimétrica, ¿ya? Entonces, sé cómo están formados esos elementos, ¿ya? Bueno, entonces, vamos solo a comprobar que es antisimétrica. Ya, digamos, les dieron este ejemplo. La señorita les puso, a ver, pongo esta matriz B. Ahora sí, a ver, diga si es o no antisimétrica. Ya, ¿qué van a hacer ustedes? Ya, dicen, a ver, entonces primero saco la transpuesta. Entonces, sacan la transpuesta. Y entonces toman la fila y lo ponen como columna. O también que les dije, pueden tomar la columna y le ponen como fila, como ustedes quieran verlo mejor. Entonces, yo voy a tomar la primera fila y le pongo como columna. Entonces me quedaré aquí 0, 2, menos 3, 5. Menos 2, 0, 4, 1. 3, menos 4, 0, 2. Y menos 5, menos 1, menos 2 y 0. ¿Ya? Ahí tendría que esta ser menos A, menos B. Y ahí no se nota todavía. Si yo quiero verle que queda menos B,
lo cual sí se nota, ¿no? Que cada elemento es con signo diferente el de acá, pero si yo quiero hacer eso, extraigo el signo menos, ¿sí? Fuera de la matriz, pero adentro dejo de tal manera que no se altere la igualdad, porque usted está escribiendo una igualdad, tiene que ser lo mismo. Siempre tienen que darse cuenta que si es una igualdad, tiene que ser equivalente a lo que tengo en el paso anterior, no pueden ser diferentes. Entonces aquí me quedaría 0, 2, menos 3, 5, menos 2, 0, 4, 1, 3, menos 4, 0, 2, menos 5, menos 1, menos 2 y 0. Vuelvo a revisar y resulta que esta matriz que me quedó aquí es la B, ¿ya? Por lo tanto, la transpuesta de B es la matriz B, pero con signo diferente, menos, ¿ya? Entonces, sí se verifica, por lo tanto, B es una matriz antisimétrica, porque su transpuesta es menos B. A veces, en otros libros o en otra literatura, suelen encontrarle a la matriz transpuesta, ¿sí? A veces le escriben así también. Sí, pueden escribirle como menos A transpuesta, también como A. Sí, esta es otra forma de ver a la ecuación que tenemos ahí. ¿Sí? Menos A transpuesta es igual a A. ¿Ya? Sí, simplemente estoy multiplicándole por menos a toda la igualdad, lo cual sí puedo hacerlo, ¿no? Multiplicar un escalar a toda la igualdad de matrices, ¿no? Si puedo hacer eso, entonces otra forma de ver es que menos A transpuesta es igual a. Ya. Cualquiera de las dos pueden usar, pero esta es la que está en la definición, ¿no? De nuestro resumen. Ya, pero les indico porque a veces también se suele encontrarlo escrita de esa forma, la igualdad del concepto de una matriz antisimétrica. Ya. Ya vamos con este ejercicio, ¿ya? Vamos a demostrar, ¿sí? Que la resta de la transpuesta de A con A es antisimétrica. Ya. Entonces, primero, otra forma de hacer esto sería así. Sea nomás, porque necesito una matriz. Una matriz de orden n por n, una matriz A, ¿ya? Y voy a escribirlo aquí por demostrar, en palabras, por demostrar que A transpuesto menos A es antisimétrica. Antisimétrica, ya. En efecto. Aquí vamos a comenzar con la demostración. Ya, ¿qué significa ser antisimétrica? O en otras palabras, ¿qué es lo que quiere probar? O, en otras palabras, ya, lo que usted quiere probar es que A transpuesto menos A, todo esto transpuesto, es esta matriz que está dentro del paréntesis, pero con signo menos por delante. Ya. Aquí primero me doy cuenta qué es lo que quiero probar. Ya, eso es lo que voy a demostrar. Entonces, vamos a hacer la demostración. En efecto, ya, este es otro estilo de demostrar. La forma en la que usted parta es indiferente. La idea así general es que explique qué va a demostrar, como quiera ponerlo, ¿sí? Y que tome los elementos que necesita para la demostración, aunque estén dados en el enunciado. No digan, es que en el enunciado ya está puesto que A pertenece a N por N, ¿no? No, tengo que volverlo a anotar. Y si necesito otras matrices, las tengo que hacer aparecer o escribir ahí, ¿sí? Entonces, yo ya tomé mi elemento que necesito y ya estoy indicando qué es lo que voy a probar, ¿ya? Y luego procedo con la demostración. Entonces, como es una igualdad, parto del lado izquierdo y llego al lado derecho. Entonces pongo la transpuesta de A menos A, transpuesto, ya. Voy a hacer más pasos, ¿sí? Aquí voy a asumir que no conozco los resultados de la transpuesta de una resta, voy a hacerlo solo con la suma, ¿ya? Entonces, primero, a este le voy a escribir así, la transpuesta de A más menos A. ¿Ya puedo hacer eso? Sí, puesto que menos A se puede escribir como más menos A por las propiedades de matrices.
¿cierto? Ya. Y le transformo en una suma, ya. Ahora es aquí que hemos ocupado, ¿qué propiedad hemos usado ahí? Propiedades de matrices, ¿no? Aquí pueden poner propiedades de matrices. Ya, pueden acordarse cuál propiedad es la que nos permite escribir más menos A, como menos A. ¿Ya? Aquí ya tengo una suma. Entonces, esto lo repartiría como la transpuesta de A más menos A transpuesto. Y aquí indicaría, voy a escribirlo de otra manera, ¿no? Con palabras. Arriba lo hice con las definiciones. Entonces, aquí voy a escribir propiedades de la transpuesta. Aunque esta es muy general, ¿no? Porque no dice cuál es, ¿sí? Yo suelo encontrar así las demostraciones. Por mi parte les hago válido, siempre y cuando no, no me dejen vacíos aparte, ¿ya? En realidad aquí la propiedad es la que ya notamos antes, ¿sí? Aquí puedo ser un poco más específica. La transpuesta de una suma, si quieren, ¿sí? Vamos a poner aquí la transpuesta. Y ahí queda mucho mejor, de una suma. Si se puede ser más específico, lo hago. Lo general no es muy bueno, esa ya sería la última alternativa, pero lo ponemos en el caso extremo. Ya, aquí otra vez otra propiedad, que es A, y aquí pueden usar una propiedad también de las matrices de la operación transpuesta. Entonces aquí me quedaría menos A transpuesta. ¿Ya qué propiedades estamos usando aquí? Propiedades de la transpuesta. Sí, voy a ponerle así. Ya, pero aquí yo le voy a especificar que estoy usando la transpuesta de A transpuesto es igual a A. Y también estoy usando que alfa por A transpuesto es igual a alfa por la transpuesta de A. ¿Sí? Para todo A matriz, ahorita solo me interesan las de orden n por n. ¿Ya? A veces solo le dejan esta frase cuando no tienen mucho tiempo o a veces sí son más un poco formales. Entonces escriben en lo que está después, ¿sí? Ya. Y falta todavía arreglarle, ¿no? Porque no me queda, no se ve todavía que se cumpla el lado derecho, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ordenarle, pueden ponerle menos A transpuesta más A, ¿ya? Y aquí pueden ponerle propiedades de las matrices, como lo puse arriba. Y aquí ya sabemos cuál es, ¿no? Que es la de que A más B es igual a B más A como matrices, ¿ya? Ya. Y aquí vamos a poner otra propiedad de matrices que es menos A transpuesta menos A, ¿ya? Porque quiero que me quede como el lado derecho. Entonces, ven que es bien importante colocar primero en esta demostración qué es lo que quiero probar para que yo sepa que le debo dejar de alguna forma, ¿sí? Entonces aquí igual uso propiedades de matrices. Ya este sería otro estilo de demostración, ¿sí? Y bueno, en otras palabras, lo que significa o lo que quiere decir, ¿sí? Lo que significa que A transpuesto menos A es antisimétrica. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo hemos hecho por pasos, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que procurar hacer todos los pasos que puedan, ¿sí? Todos los pasos que puedan en una demostración. Seguro ha de haber en la que venga de desarrollo, tal vez no en la de que tengan que hacer de opción múltiple, pero sí en la de desarrollo, tal vez alguna demostración donde tengan que probar alguna igualdad, ¿ya? Pero si les toca así, pues esa sería un modelo, la forma. Ya no tratarse de saltar muchos pasos, aunque sea obvio, ¿sí? Que se supone que estoy recién indicándole, aprendiendo, estoy demostrando. Entonces ahí lo obvio no sirve, ¿sí? Entonces hay que ir anotando poco a poco hasta llegar. A veces resulta que las demostraciones son más largas. Bueno, ahí sí ya puedo acortarle y decir, a ver, este paso no es muy importante, se puede seguir al siguiente, ¿ya? Pero si es que la demostración es muy larga,
¿sí? Y amerita ser un poquito más corto, ya por el tiempo. Esta es cortita, entonces, ¿qué me toca hacerle? Expandirle más, ¿sí? Las que son más complicadas, ahí, bueno, ahí es menos, ahí tienen que eliminar algunas propiedades, ¿no? Algunos pasos ahí, porque es más importante tal vez son otros, ¿no? Ya depende ahí del tipo de demostración que nos toque hacer. Si es que nos ponen a demostrar algo, a veces nos ponen otros ejercicios, ¿ya? Cuando estábamos presencial, sí se solía pedir demostraciones así, ¿sí? Pero ahora como estamos así y son pocos ejercicios, pues se trata que en el ejercicio que les tomen, traten de hacer todo, ¿no? Que muestren todo, es un solo ejercicio o dos y hay que hacer bien, ¿sí? Entonces no hay que perder las notas ahí. Ya vamos con otro concepto, matriz nilpotente. Ya vamos con el señor Pablo Arcos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a leer, por favor, la 6, definición 6. Ya. Definición 6, matriz nilpotente. Sea A de orden n por n y R perteneciente a los naturales, se dice que A es nilpotente de orden R si R es el menor entero positivo tal que A elevado a R es igual a 0. Ya, muy bien. Vamos con el concepto de nilpotente, ya. Sigue siendo una matriz de orden n por n, ¿sí? Cuadrada. Ahora nos está diciendo que R es un número natural, ¿ya? Y va a ser nilpotente de orden R. Si R es el menor entero o número natural, tal que A elevado a la R es igual a 0. El 0 no es real. Sabemos que si a la parte izquierda está una matriz, en la parte derecha es otra matriz. Entonces, ese 0 es la matriz nula. Ya. ¿Qué dice la definición? Que si tengo una matriz de tal manera que al elevarle a cierta potencia resulta ser la nula, es una matriz nilpotente. Ya. Pero tiene un orden. El orden es el número natural más pequeño que cumple la condición. ¿Sí? El número natural más pequeño que cumple la condición. Ya, aquí el que cumple la condición y es más pequeño que todos los naturales es el 2, porque A a la 2 me da la nula, ¿sí? Si usted multiplica las dos matrices, note que sí le da. Si toma la primera fila y la primera columna y quiere sacar la posición 1, 1 del producto, le quedaría 1 por 1 más 1 por menos 1, lo cual se vuelve 0. Ahora, ¿qué pasa con el resto de potencias? Si yo pongo A al cubo. Ya, nosotros vimos en la clase anterior que A al cubo se puede expresar como A al cuadrado por A. ¿Ya? Ahora le separo en A al cuadrado porque yo ya conozco quién es A cuadrado. ¿Ya? A cuadrado, de acuerdo al ejemplo 7, es la matriz nula por A. Toda matriz nula por la matriz, cualquier matriz, me da siempre la matriz nula. Entonces, A al cubo ha sido 0. Entonces, yo podría decir, esta es una matriz nilpotente. Sí, pero el orden no es 3, sino es 2. ¿Sí? Porque hay un número antes del 3, que es 2 y es mucho más pequeño, que cumple la misma condición. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? Es el menor número natural. ¿Sí? Que cumple la condición. ¿Cuánto es A a la cuarta? A la cuarta es, si yo le quiero descomponer convenientemente, le pongo A al cubo, porque si ya conozco, por A. ¿Cuánto es A al cubo? 0. Por A. Toda matriz por la nula me da la misma, y también es 0. Entonces, nilpotente, porque al elevarle una potencia me da 0, pero no es del orden 4, porque antes del 4 está el 2, y cumple la condición también. Entonces, esta es nilpotente de orden 2. El orden me da la menor potencia para el cual se satisface la condición, ¿sí? Entonces, a partir del 4, la 5, la 6, infinito, ¿sí? Eso se vuelve 0 porque es la matriz nula. La matriz nula elevada a cualquier potencia sigue siendo la matriz nula. Ya, entonces yo leo el orden como les acabo de indicar en la definición 6, el menor número entero que cumple la condición. Ya. Esto dice, no nada más, ya. Vamos con la matriz idempotente. Vamos a leer el concepto de matriz idempotente, señor Panchana,
No, Asensio, Panchana, Jean, Pierre. Por la corrección. Ya, a ver. Leamos. ¿Dónde estamos aquí? Matriz idempotente. A ver, leamos la definición 7, matriz idempotente. Por favor. Ya. Sea A perteneciente al conjunto de matrices de orden n por n, se dice que A es una matriz idempotente si A al cuadrado es igual a A. Ya, muy bien. Y ahora le ponemos P de presente. Trate de mantenerlo así. No sé si encendió la cámara porque no le vi. No, es porque tengo una mala conexión a internet. Ah, ya. Entonces, ahí vamos a ponerle una observación. Ya, no importa porque igual vamos a llamarle algunas veces. Así que algún rato ya de acomodar eso. Ya. Ya, aquí tenemos un ejemplo de una matriz idempotente. ¿Sí? De orden 2 por 2, de tal manera que al elevarle al cuadrado es la misma matriz. ¿Sí? Aquí está. Obviamente estos ejemplos no son fáciles de buscar porque son raras, ¿no es cierto? Los ejemplos de matrices que cumplen esa condición, ya, pero todas las que cumplen esta condición se llaman idempotentes. De tal manera que al elevarle al cuadrado me regresa a la misma matriz, ¿ya? Se llaman idempotentes, acordarse de eso. Ahora, lea la advertencia en amarillo, señor. Ya. Note que la matriz A es idempotente, entonces se puede concluir que A elevado a la n es igual a A para todo n perteneciente a los naturales. Ya, aquí no está hablando de orden por si acaso, simplemente es idempotente porque A al cuadrado vale A. Ya, ahora, ¿qué pasa con el resto de potencias? Ya, verán, si yo le saco A al cubo a esta matriz de aquí del ejemplo, ¿sí? Si yo le quiero obtener A al cubo, esto le va a escribir como A al cuadrado por A, esto sí es cierto por las propiedades de las potencias de matrices, ¿sí? A al cuadrado es A, porque es idempotente, pero A por A es A cuadrado. Pero ya vimos que como es idempotente, A cuadrado es A. ¿Sí? De forma similar puedo hacer con A a la cuarta. A a la cuarta, si yo le escribo convenientemente, primero le voy a escribir al cubo, porque se ya conozco, por A. Pero A al cubo es A, por A. Y esto es A cuadrado, y A cuadrado es A. Listo. Entonces, para cualquier potencia, una idempotente también cumple que es la misma matriz. ¿Sí? Al elevarle a cualquier potencia, una idempotente es la misma matriz. Entonces, esto sucede también en las idempotentes, ¿sí? Y esta es una característica bien importante, porque si yo recuerdo eso, también en los ejercicios puede ser que lo necesiten, ¿no? Si me dice, da una matriz que es idempotente, yo ya sé que a partir de la potencia 2, la 3, la 4, siempre me va a regresar a la misma matriz, va a ser la misma matriz, ¿sí? Listo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya. Entonces, está entendido, ¿no? Ya. Vamos a leer el concepto número 8, definición 8. Ya. Este concepto de matriz escalonada y escalonada reducida por filas es un concepto que lo van a usar todo el semestre. Porque la mayoría de ejercicios, ¿sí? O en su gran mayoría, siempre se requiere partir de una matriz cualquiera y formarla o mediante algunas operaciones a una escalonada o escalonada reducida. Entonces, casi siempre se requiere hacer ese procedimiento, ¿sí? Entonces, aprendamos el concepto de una matriz escalonada. Vamos con el señor. Vamos aquí a señalar los que vamos pasando. Fred Wiener Pailón. Nina Hualpa. Ya, vamos con Luis Bolaños. ¿Sí me escucha ahí? Ya, ¿usted es Luis Bolaños? Sí. Ya, entonces ya le pongo presente, si trate de mantenerlo en presente, ya. Entonces, vamos aquí a anotarle porque, ya.
Ya estoy en otra ronda. Ya vamos con definición 8. Leamos todos los literales. Ya. Se dice que una matriz está en forma escalonada reducida por filas cuando satisface las siguientes propiedades. Todas las filas que constan de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz. La primera entrada distinta de cero de la fila, al leer de izquierda a derecha, es un 1. Esta entrada se denomina entrada principal o principal de su fila. Para cada fila, 3. Para cada fila que no consta solo de ceros, el 1 principal aparece a la derecha y abajo de cualquier 1 principal en las filas que le proceden. 4. Si una columna contiene un 1 principal, el resto de las entradas de dicha columna son iguales a 0. Se dice que una matriz está en forma escalonada por filas y satisface las primeras 3 propiedades. Muy bien. Ya acá vamos de leer esa definición. Ahora, para que una matriz sea solamente escalonada, ¿sí? Debe cumplir los 3 puntos, ¿sí? Si cumple los 3, entonces se va a llamar escalonada. Ya, si estamos incluyendo el punto 4 con cumplimiento, entonces se va a llamar escalonada reducida, ¿ya? Pero vamos a aprender primero lo que es una escalonada, ¿ya? Vamos acá con los ejemplos, ¿ya? Primer ejemplo, tengo una matriz de orden 4 por 4 y el segundo es de 2 por 2 y noten que el último es una matriz de orden 3 por 4, así que la definición no solamente está dirigida a matrices cuadradas, sino a cualquier tipo de matriz, ¿sí? Incluyendo las cuadradas, o sea, puede ser de cualquier orden, no solamente cuadradas, ¿ya? Entonces, dice que para que sea escalonada, todas las filas nulas tienen que estar al final, ¿ya? Y sí tenemos eso en el primer caso, ¿sí? Todas las filas nulas que es aquí están al final. Acá también en la segunda están al final, ¿ya? Esa es la primera característica. La segunda característica, ¿ya? Que cada fila que sea no nula, o sea, no las tome en cuenta las nulas porque ese ya habló, dijo que tienen que estar al final y hasta ahí se quedó. La segunda parte es que en cada fila no nula, el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. ¿Sí? El primer elemento de cada fila tiene que ser un 1, ¿ya? Y a este se le denomina 1 principal o 1, ¿no? O 1 principal de su fila, ¿sí? Entrada principal o 1 principal, ya. Otra observación. A veces suele pasar que el primer elemento no nulo de la fila es distinto de 1, ¿sí? Entonces a ese también le vamos a llamar entrada principal. Tal vez no 1 principal porque no es 1, ¿sí? Pero también puede ser que en esa fila tengan un elemento no nulo, ¿sí? No nulo diferente de 1. Ya, también le vamos a llamar entrada principal, pero no va a ser 1 principal, ¿sí? Entonces la diferencia entre los dos es que para que sea 1 principal, lo único que tendría que hacer es a esa fila dividirle, a toda esa fila dividirle para ese valor para que se vuelva 1. Entonces yo llamo a las dos siempre escalonadas, sea que tenga un 1 principal o solo sea una entrada principal. Ya. Entonces aquí va a ser entrada principal, ya. Puede ser cualquier número, distinto de 0, ¿sí? Obviamente cumpliendo en el punto 2, ¿sí? Y va a ser 1 principal. Sí, siempre es 1, ¿no? Siempre es 1. Esto con respecto al punto 2. Con respecto al punto número 2, ¿sí? Obviamente, manteniéndose siempre todo lo que está en el punto 2, ¿ya? Entonces, este de aquí sería un 1 principal, ¿ya? Acá, ¿cuál sería el 1 principal? El primer elemento no nulo, ¿ya? En este caso sería este elemento.
en la tercera fila sería este elemento. Esta no la tomo en cuenta porque dice, ya habló de ello en el punto 1. Ya. Me voy acá. El 1 principal sería este valor porque es el primero no nulo. Abajo no hay ninguno, no hablo nada de esa fila. En el último sería este. En la segunda sería este. Noten que este está un poco más a la derecha. Y en la última fila, la tercera fila, sería el elemento que estoy señalando ahorita. ¿Ya? Ya, les dije que también esos numeritos que están en esas posiciones también pueden ser solamente entradas principales. Es decir, pueden ser diferentes de uno. ¿Ya? Entre el uno y lo otro nos va a servir, sí, para los ejercicios que hagamos después. Así que no es tan importante que sea siempre uno. ¿Ya? Ahora, sí. ¿También pueden ser negativos? Sí, pueden ser negativos, ¿sí? Ahí no serían unos principales, solo serían entradas principales, nada más. ¿Qué le falta para que sea 1? Dividir toda la fila para ese valor y ya tengo el 1. Y entre el 1 y el otro ya no hay casi nada de diferencia, un pasito más y ya tendría exactamente la definición. Y si yo quiero ser precisa en la definición, esos tendrían que llamarse unos principales, ¿ya? Pero no pasa nada sin las entradas como elementos no nulos de las filas, tengo números que sean diferentes de 1, ¿no? Ya. Eso sí, tienen que ser diferentes de 0, ¿ya? Ahora, vamos con la tercera condición. Y esta es importante porque esta es la que define prácticamente lo que es una matriz escalonada, ¿sí? Como dice, va a ir en escalones, ¿sí? Va a ir en escalones. Un escalón, entonces va a ir siempre hacia la derecha. No van a ir hacia abajo, ¿cierto? En forma vertical. Van a ir como escalones. Ya, entonces, dice que para cada fila que no consta solo de ceros, o sea, las nulas no hago nada con ellas, no comparo, esas ya sé que están al final, no pasa nada con ellas. Ya, el 1 principal o entradas principales aparecen a la derecha y abajo de cualquier principal en las filas que le preceden, ¿ya? Entonces, noten que estos en la primera matriz, el 1 principal, bueno, que está en la posición 1, 1, ese no lo comparo porque es en la primera fila, no tiene nada antes de él, ¿ya? Entonces, ese no lo comparo. En la segunda fila, el 1 principal que está en la posición 2, 1, está a la derecha. Este número que está aquí está a la derecha, ¿sí? Y abajo del 1, ¿sí? De la fila anterior. 1 principal, ¿no? De la fila anterior, a precedentes anterior, ¿no? Ya. Lo mismo el de acá, ¿sí? Está a la derecha, está más a la derecha, pero está abajo. No es que está al ladito, ¿sí? Está a la derecha y abajo, las dos cosas, dice, miren. Y esto es importante. Así que aquí está, derecha, está a la derecha y está abajo, las dos cosas. No es que solo está a la derecha, ¿sí? Está a la derecha y abajo. Las dos condiciones. Si se cumplen las dos, entonces sí. No es un O, es un I, ¿ya? Entonces, eso es lo que define prácticamente a una matriz escalonada, ¿ya? Acá, ya el 1 principal está en la primera fila, ya no hago nada, no hay que comparar, es el primer elemento, ya se acabó, es escalonado, ¿ya? La última matriz, la de 3 por 5, ¿sí? Tengo el 1 principal, ¿sí? Este no hago nada, está primero, no comparo con ningún anterior. El segundo, ya, que voy a resaltar ahorita, que es este, ¿no? Ya, este está en la posición 2, 3, ya. Este está a la derecha y abajo, no importa que se salte una columna, note que está un poco más a la derecha. No dice que sea consecutivo, ¿sí? Lo importante es que esté a la derecha, no importa si está muy a la derecha, ¿sí? El escalón es un poco más largo, nada más, ¿sí? Entonces está a la derecha y está abajo del 1 principal del 1 principal de la fila anterior, ¿sí? Del 1 principal de la fila anterior o de la entrada principal de la fila anterior. Ya vimos que, entre comillas, a veces vamos a trabajar solo con entradas principales, ¿ya? Y el otro que sí se encuentra en esta posición también está a la derecha y abajo. Bueno, está inmediatamente a la derecha y abajo del 1 principal de la fila anterior, ¿ya? Hasta allí significa que todas esas matrices son solamente escalonadas, ¿ya? Porque cumple el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Falta el punto número 4. El 4
hace que mi matriz escalonada se llame reducida también, ¿sí? Escalonada y le agrego la palabra reducida. Está un poquito más reducida, ¿sí? Le falta un paso para que sea reducida. Ya. Para que sea reducida, dice, y ahora cambia la palabra, ya no se refiere a las filas, dice columnas, ya, columnas. Si una columna contiene un 1 principal o entrada principal, el resto de las entradas de dicha columna, dice columna, no dice filas, ¿ya? Son iguales a 0 y dice el resto, o sea, toditas, no es que unas sí y otras no, ¿ya? Todas las entradas de esa columna, excepto el 1 principal, valen 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces, note, en la primera parte, vamos ya a señalar aquí esta columna, ¿sí? ¿Qué pasa con esa columna? El 1 principal está aquí. Todas las demás entradas valen 0. Me pongo acá. Ya, me pongo acá. ¿Sí? Todas, excepto la entrada principal, valen 0. Ya, voy a la tercera columna. Todas las entradas, excepto la principal, valen 0. Ya, yo le pregunto. Vamos a preguntarle al señor Mateo Cabrera, ¿está ahí? Sí, ¿me escucha? Ya, sí le escucho. Verá, señor Mateo. ¿Por qué si dice que todas las entradas de esa columna deben valer ceros? En la cuarta columna está el 2 y el -2, y ese deberían ser ceros. Yo le digo así, y usted dice no, ¿por qué? Porque ya estamos cumpliendo el hecho de que está escalonado. No, precisamente. ¿Por qué el 2 y el -2? Si dice que en cada columna las entradas deben valer 0. Pero obviamente, las columnas, ¿qué faltan ahí? Que contengan un 1 principal. ¿Por qué el 2 y -2 no son 0? De la columna número 4 de esa matriz. Porque en sus filas ya tienen un 1 principal. ¿Por qué qué? Porque en sus filas ya tienen su 1 principal, ya no hace falta. No entiendo la idea. Ya. En esa columna, en la cuarta, le voy a señalar ahorita, ¿no? Más que por filas, ya. Ahorita es esta columna que está aquí. Ya, esta que estoy señalando, la cuarta. Esa columna tiene un 1 principal. No. No, dijo, no. No. No tiene. Ya, entonces no tiene sentido de que yo haga cumplir la condición. Pues. Dice que sí, solo sí, le está condicionando. Si tú pasas el semestre, entonces te puedes ir de vacaciones. ¿Ya? Entonces le está condicionando. Entonces, si no cumple la condición, ¿ya para qué se va de vacaciones? ¿Cierto? Entonces, si una columna contiene un 1 principal, entonces esta no contiene. Entonces, ¿para qué voy a hacer lo demás? Sí, no contiene, entonces no hago nada ahí, ¿ya? Entonces, como no contiene, no tiene sentido que yo le revise si tiene o no ceros en todas las entradas, ¿ya? Esa era la respuesta, pero bueno, no está mal también. Ya, a ver, a usted mismo a ver si le entendió. Ya, en la segunda matriz es de 2 por 2, esa no hay que hacer nada, ¿sí? La primera columna tiene un 1 principal, todo es 0. La que está en la segunda columna, esa no tiene unos principales, no tiene por qué seguir haciendo que cumpla la otra condición, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, en la matriz última de 3 por 4, dígame, así, por números, las columnas, ¿sí? Que no contienen unos principales. Ya, dígame, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La segunda columna y la quinta. Ya, muy bien. La segunda y la quinta no tienen unos principales, entonces, ¿para qué quiero averiguar si el resto de posiciones son 0? Si eso no pide la definición. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces ya se entendió. Muy bien. Ya, vamos ahora con el señor Kevin Cano. ¿Está el señor Kevin? Sí. Ya, a ver, Kevin. Veamos con la primera matriz. Ya, usted observa, ahí tengo una matriz de orden 2 por 2
Y tengo la segunda matriz, que es una matriz de orden 3 por, ¿dónde está? ¿Cuántas? 3 por 5, ¿ya? Ya. Las dos matrices dice que son escalonadas. Nada más solo dice, son escalonadas, ¿ya? Dígame. ¿Qué posición de la matriz primera tiene que ser 0 para que sea escalonada? Reducida. La segunda columna. Ya, dígame la fila y la columna para yo resaltarle aquí. La segunda columna y la primera fila. Ya, ¿cómo se lee? Pero normalmente es fila y columna. Posición, fila, Ya, columna. pues, la primera fila y segunda columna. Ya, muy bien. Ese, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque este tiene un 1 principal, entonces tiene que ser 0. Ese tengo que ser 0 para que sea reducida, si no solo está escalonada. Ya. La otra matriz, dígame. Las posiciones que deben ser 0. La primera fila y la tercera columna. La primera fila y la cuarta columna. Y esas dos nomás, creo yo. Ya, revise bien. Me dijo la primera fila y tercera columna, la primera fila y cuarta columna. Ya. Esas o me falta una. A ver, revisa, le doy otro tiempito. A ver, le falta todavía. ¿Sería la primera fila y la quinta columna también? No, ahí sí me da a entender que no entendió. No, esa no. Falta un número. Ya revise la definición. Si entendimos la definición, podemos hacer eso. Si no, no vamos a poder. Si una columna contiene un 1 principal, el resto de las entradas tiene que ser 0 toditos. Ya, pues revise las columnas que tengan unos principales y cuáles tendrían que valer 0 para que sea reducida. Ya, también la segunda fila y la cuarta columna. Ya, eso, muy bien, ¿ya? Todo lo que está de celeste tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque aquí, voy a señalar aquí está un 1 principal. Acá también está un 1 principal. Aquí les voy a señalar a todos los principales. Si quieren ustedes cuando hagan esto, ya les toque hacer reducidas, pueden señalarles. Todas las columnas que tengan principales y las que no señalo, pues esas no tengo que hacer nada. Ya, cuidado con estar diciendo que el -1, el -2 tiene que ser 0. Mal. Sí, mal porque ahí se va a hacer todo mal el ejercicio. Ya. Entonces, entender bien el concepto de escalonada y escalonada reducida. Si yo no entiendo eso, ¿cómo voy a transformar una matriz cualquiera a una de ellas? Y dice, a ver, reduzca a escalonada, si ni siquiera sabe cómo es una escalonada. Ya, y escalonada reducida. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Ya. Le vamos a preguntar a otro estudiante, al señor Sebastián Castañeda, una última pregunta. ¿Está? Sí. Ya, a ver. Dígame si toda matriz escalonada reducida, ahí está, no es una matriz escalonada reducida, es también una escalonada, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿una matriz escalonada es una matriz escalonada reducida? Sí, no, ¿por qué? No necesariamente. No necesariamente. Una matriz escalonada es una matriz escalonada reducida. Esa fue la pregunta, ¿no? Sí. No necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué le falta para que sea reducida? Porque si es escalonada, dice va a ser escalonada reducida. Arriba tengo estas dos son escalonadas. ¿Son reducidas? No, ¿cierto? Le falta la condición 4. Entonces, una vez que cumpla la condición 4, pueden ser escalonadas reducidas, ¿sí? Entonces, solamente son escalonadas estas, ¿ya? Y ahora sí, ¿se entendió bien el concepto entre escalonada y escalonada reducida? Ya. Vamos a quedar hasta allí. Voy a detener la grabación.